De Jacob a Israel, from Jacob to Israel. Shalom, me amo Esdras. Hoy me gusta compartir la historia de Jacob, quien recibió un nuevo nombre de Israel, de Dios. El cambio de nombre en su vida es muy importante y arroja una luz sobre los que vivimos en los tiempos modernos. La vida está llena de luchas y conflictos. El ser humano es parte de diversas luchas, ya desde el momento de su nacimiento. Existen todos tipos de competencias en la casa, entre vecinos, en la escuela y en el trabajo. Los conflictos entre personas de diferentes estatus sociales, grupos étnicos, naciones y religiones han sido constantes en la historia de la humanidad, los cuales hoy todavía siguen. En el mundo existen todo tipo de enfrentamientos, conflictos interpersonales, lucha de clases entre ricos y pobres, disputas entre civilizaciones de diferente desarrollo, pelea entre partidos políticos, discusión entre adultos y niños, peleas entre hombres y mujeres, etc. En cierto sentido, todos luchan contra todos. Además de conflictos interpersonales, también están las peleas contra enfermedades, contra las debilidades físicas o minusválidas y contra las dificultades financieras. La soberanía de Dios y los conflictos entre personas. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los zahales del desierto. Estos pasajes hablan de la soberanía de Dios, quien amó a Jacob y odió a Esaú. En cierto sentido, la decisión de Dios proporcionó a la causa de las luchas y conflictos de Jacob con los demás. Cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín, estalló en el conflicto entre ellos, que desembarcó en el asesinato de Abel de parte de Caín. Dios, al alabar a Job delante de Satanás, proporcionó la causa del sufrimiento de Job, llenándolo de luchas y conflictos. La lucha que comenzó desde el vientre de la madre. Vayamos a Jacob, quien tuvo una vida llena de complicaciones. Génesis capítulo 25, versículos 21 a 24 y 26. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fui a consultar al Señor, y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos nacidos el mismo día,
con los mismos padres, es decir, Isaac y Rebeca. El más joven, Jacob, estaba agarrando el talón del mayor cuando salía del vientre de su madre. Es por eso que su nombre se llamó Jacob, y los hermanos gemelos crecieron juntos. Jacob, un hombre maravilloso. Génesis capítulo 25, versículo 27. Los niños crecieron. Esau era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Aquí la palabra español tranquilo, es traducida de la palabra hebrea tam, hebrea, que significa completo, correcto o puro, intachable. La misma palabra hebrea tam se aplicó a Job para describir su carácter. Job capítulo 1, versículo 1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Recto aquí de tam, hebrea, tam. El mismo tam se representa aquí como recto o intachable en Nueva Versión Internacional. Perfecto en Reina Valera revisado. Existen muchos malentendidos con respecto a la persona de Jacob, que causa la desaprobación de muchos cristianos. Sin embargo, Jacob era un hombre bueno y fiel. Jacob fue obediente a sus padres y fiel a su trabajo y esposa. Era un hombre diligente. Jacob no tomó a una esposa cananea de acuerdo a la tradición familiar, que prohibía el matrimonio con cualquier mujer gentil, es decir, no hebrea. Jacob esperó 84 años hasta que se casó con las mujeres adecuadas. ¿Cómo puedo saber esto? Jacob tenía 130 años cuando se mudó a Egipto con toda su familia. Génesis capítulo 47, versículo 9. Ya tengo 130 años. 130 años. Entonces José, su hijo, tenía 39 años. Esto significa que José nació cuando Jacob tenía aproximadamente 91 años de edad. Jacob vivió en Padan Aram 20 años en total. 7 años para Raquel, 7 años nuevamente para Raquel y finalmente 6 años para hacer su propia riqueza. De esta manera descubrimos que Jacob dejó a sus padres a la edad de 77 años para buscar una esposa entre sus parientes en Padan Aram. Y se casó a la edad de 84 años. Jacob sirvió a Labán 14 años, sin salario, por el amor a una mujer, Raquel. ¡Qué hombre maravilloso era! Esau, un hombre inmoral y profano. Ahora no hay que pensar que Jacob engañó a su hermano Esau con el guiso de lentejas. Génesis capítulo 25, versículos 29 a 34. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, me estoy muriendo de hambre, contestó Esau. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esau se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor.
De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. La Biblia dice que, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esau, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Hebreos capítulo 12, versículo 16. ¿Cómo sabemos que Esau era sexualmente inmoral? Esau desobedeció a sus padres y se casó con 2 mujeres cananeas. Cuando tenía 40 años, esto fue doloroso para Isaac y Rebeca. Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35. Esau tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beri, el hitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita, llamado Elón. Estas 2 mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Cuando Isaac iba a bendecir a Esau, Jacob no fue quien engañó a Isaac, sino Rebeca. Rebeca, recordando la promesa de Dios que le había dicho que el hijo mayor serviría al más joven. Así se atrevió a engañar a su esposo. La vida de Jacob llena de luchas y conflictos. Durante toda su vida, Jacob fue engañado numerosas veces por muchas personas. Primero, fue engañado por su tío Labán en su casamiento con Raquel, así como también con el salario. Después fue engañado por su amada esposa Raquel, quien robó los dioses de la casa de su padre cuando dejaban la tierra de Padán Aram, y no le dijo nada a su esposo, que los ponían en peligro su propia vida. Génesis capítulo 31, versículo 19. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Versículo 32. Jacob le dijo a Labán: pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona lo quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Jacob fue engañado por sus 10 hijos con lo sucedido a José, su hijo. Ellos engañaron a su padre diciendo que José fue asesinado por una bestia salvaje. 22 años pasó hasta que finalmente le fue revelado el hecho. Incluso José, su hijo favorito, en cierto sentido engañó a Jacob al ocultar su real identidad cuando los hermanos llegaron a Egipto para comprar el grano y aumentándole la agonía con la encarcelación de Simeón en Egipto, pidiendo a sus hermanos que llevaran a Benjamín con ellos a Egipto. Momento crítico de Jacob en relación con su hermano Esau. Volvamos a ver a Esau, el hermano gemelo de Jacob. Cuando Esau se dio cuenta de que la bendición final de su padre le fue robada por Jacob, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Génesis capítulo 27, versículo 34. Ya era tarde e inútil. Es la razón por la cual Esau guardaba rencor hacia Jacob por la bendición que le correspondía, que su padre le iba a dar. Se dijo a sí mismo: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré
a mi hermano Jacob. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Versículo 41. Su odio hacia Jacob no desvaneció fácilmente. Le tuvo rencor contra Jacob por más de 20 largos años, aun cuando Jacob estaba lejos de su hogar. Cuando Jacob regresó después de 20 años de ausencias de la tierra de los hermanos gemelos, Esaú, acompañado por 400 hombres, fue contra Jacob para matarlo. Solo con la intervención dramática de Dios pudo salvar a Jacob de las manos hostiles de Esaú. Ahora Jacob acababa de completar su lucha con Labán, su tío y suegro, y estaba en camino hacia su casa con su familia y una bandada grande de ganados. Una nueva lucha está a punto de desatar entre los hermanos. Cuando Jacob oyó que su hermano y 400 hombres venían a matarlo, su temor era tan grande que tuvo que prepararse ante cualquier posible desastre. Jacob le preparó a Esaú un regalo espléndido para apaciguar y evitar cualquier daño. Génesis capítulo 32, versículo 21. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. La lucha de Jacob con el ángel de Dios. Yo creo que cuando un hombre está desesperado, Dios le da una oportunidad para luchar y encontrarse consigo mismo. Cuando somos quemados por tantas luchas y conflictos de nuestras vidas, Dios nos visita y nos invita a un nuevo tipo de lucha. Llamó a esto lucha espiritual. Tal oportunidad también le fue dada a Jacob. Génesis capítulo 32, versículos 22 a 24. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. No se sabe por qué Jacob hizo que toda su familia cruzara el arroyo de Jaboc durante la noche. Simplemente digo que quería orar solo a Dios. En nuestras vidas, que están llenas de luchas y conflictos, a veces necesitamos estar a solas con Dios. Ese es el momento de lucha espiritual, que nos lleva en forma radical hacia una vida nueva completamente. Esa noche, un mensajero de Dios visitó a Jacob para luchar con él. Era la oportunidad que Jacob necesitaba. Génesis capítulo 32, versículos 25 y 26. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. Jacob estaba muy desesperado cuando luchaba con el mensajero de Dios. No perdería tan buena oportunidad sin que su problema pudiera resolverse. Él lo quería liberar al hombre sin ser bendecido. El cambio de nombre de Jacob a Israel. En la Biblia los nombres son muy importantes. Los nombres bíblicos
a menudo representan y reflejan la vida de sus portadores. Abraham recibió un nuevo nombre, Abraham, de Dios. Saulo, el fariseo, que había usado para perseguir a Jesús y sus seguidores, se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. El cambio de nombre de Jacob a Israel es una de las cosas más importantes que le sucedieron al hombre. Génesis capítulo 32, versículos 27 a 30. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. El nombre Jacob en hebreo, Jacob, proviene del sustantivo hebreo akev, que significa talón de un pie, talón. Durante el nacimiento, la mano de Jacob se asió del talón de su hermano gemelo Esau. Por eso fue llamado Jacob, que significa él agarra el talón de alguien. El hombre representa a una persona que constantemente está en luchas y conflictos con otros. Su nuevo nombre, Israel, también en hebreo Israel, literalmente significa él lucha con Dios o él prevalece o gana a Dios. Jacob luchó con Dios, la lucha espiritual. Con el nombre Penuel, el rostro de Dios, Penuel en hebreo, entendemos al mensajero de Dios como el Mesías venidero. Cuando Jacob luchó con el mensajero, automáticamente se resolvió la lucha con su hermano. Sin ningún tipo de explicación, vemos que Esau da la bienvenida a Jacob en el siguiente contexto. Cuando te encuentres en dificultades en tu vida, lo único que debes hacer es dejar de luchar con los demás y luchar con Dios a través de Jesucristo y dejar que Él resuelva tus problemas. Me gusta repetir esta frase. Cuando te encuentres en dificultades en tu vida, lo único que debes hacer es dejar de luchar con los demás y luchar con Dios a través de Jesucristo y dejar que Él resuelva tus problemas. Gracias por escuchar mi compartir. Es hora de decir adiós. Me gusta recitar un pasaje de bendiciones en hebreo en lugar de decir adiós. El pasaje es del capítulo 6 de Números, versículos 24, 25 y 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en hebreo. Yevrecha Adonai veshmrecha, Yael Adonai panavelecha vikunecha, Isa Adonai panavelecha viasem lecha shalom.